Gloria a Dios, aleluya. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Estamos para honrar al Señor Jesucristo en este ministerio de liberación, Jesús en tu vida. Ahora con Despertando Profeta en ti, directora Cinia Rodríguez, conectándose con la fuente del poder. Hoy tenemos el tema el llamado a las armas. Hoy vamos a hablarles un poquito sobre guerra espiritual, la guerra invisible espiritual. Estamos en el nivel 6, lección 11. Gloria a Dios. Prepárense, hermanos, porque Jesucristo nos está preparando en estos últimos tiempos. Y déjenme decirle que son últimos tiempos totalmente que estamos viviendo. Estamos viviendo los últimos tiempos ya. Así que por muchos años las personas dicen, pero es que dicen que ya Jesús viene, pero no viene. Ay, ay, ay. Téngalo por tardado para que usted mire que en el momento preciso, en un abrir y cerrar de ojos, ya no existimos en esta tierra. Seremos arrebatados juntamente con aquellos que partieron adelante de nosotros, que están con el Señor Jesucristo. Amén. Y seremos levantados juntamente con ellos, llevados al reino de los cielos. Aleluya. Y aquellos que lo tenían por tardado y que se quejaban mucho, pues van a tener que pelear una batalla casi imposible. Imposible ganarla. ¿Por qué? Porque ya no va a estar el Espíritu Santo. Ya se les habló, ya se les dijo y no obedecieron. Ahora solamente con el esfuerzo, bueno, siempre el Señor va a estar con esas personas que van a llegar al último tiempo que de la batalla, pero serán pocos los que se salvarán, porque será muy duro ese día de la gran tribulación, ese día donde las personas serán maltratadas, serán tajadeadas, serán espedazadas por alabar el nombre de Jesús. Ya no se podrá alabar el nombre de Jesucristo libremente. No van a encontrar Biblias, no van a encontrar nada, porque Satanás será el que gobierne totalmente la tierra. ¿Por qué? Le toca muy poco tiempo para ser lanzado al lago de fuego. Entonces él va a hacerlo con todo lo que tiene. Vendrá a derribar y a despedazar, y que ni un alma. Ustedes sabían, esto es por revelación del Espíritu Santo a mi vida, ustedes sabían que Satanás puede tener a miles y miles de almas atadas. Y yo analizaba que a veces nosotros pues estamos guerreando en esta zona donde estamos ahora, trabajándole al Señor Jesucristo. Y estamos trabajando por un pueblo pequeño a comparación de las naciones, ¿verdad? Satanás tiene en las naciones, son miles y miles y miles y millones de personas atadas. Pero como aquí se convierte 1, 2 o 3 o 10 o 20 y se hacen liberaciones que 1, 2 o 3 y así, en esto estamos, y son libres, son abiertos los ojos de muchas personas, de pastores, son arrancados de los mares, de los bosques, de los riachuelos, de los cementerios, familias enteras que están con pactos y sacrificios, y ¿cómo se llama? El enemigo pone toda su furia sobre las personas que están haciendo esto en este pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué se enoja cuando un alma es quitada? Cuando un alma es arrebatada del infierno, del lodo cenagoso. ¿Por qué se enoja tanto? Porque él, cada alma que se convierte a Jesús, para él es una punzada en el puro centro de la vida, de la vida no, porque él no tiene vida, es un decir, de su muerte, de él mismo, del mismo Satanás, que el Señor le reprenda. Él siente un dolor tan profundo que él se derriba, se caen millones de partículas, se vuelve a levantar, porque un alma fue arrebatada del bolsillo de Satanás. ¿Y por qué por un alma? Porque él le lleva la contraria a Jesucristo. Porque él, cada alma que él quiere matar y quiere destruir, es un alma que Jesús botó unas gotas de sangre
y lo hizo con amor perfecto, y Él odia el amor. Él no es amor, Jesús es amor. Así que mi hermano y mi hermana, sigamos batallando, aunque sea por un alma. Sigamos batallando, sigamos orando por esas almas. Recuerden, y que se le abra los ojos al mundo entero. Óigame bien, que son los brujos, los mayores aliados de Satanás, porque los tiene cegados totalmente, que les va a dejar parte en los aires para que no sean castigados. Son mentirosos, es el padre de la mentira. En el nombre de Jesús, que el Señor te reprenda, Satanás. En el nombre poderoso de Jesús. Ellos son los mayores aliados de Satanás. Los brujos. ¿Por qué? Porque les da el poder de transportarse a las casas, a las familias, a todo lugar, para dejar entierros, sin que los vean. Para dejar entierros, para desarmar, para meter demonios debajo de las camas, debajo de las mesas. Acuérdese, o a ustedes les hablo también, matrimonio, que no es su esposa ni es su esposo el que está en pleito, sino es Satanás que envía los demonios por medio de las brujerías. Mire, son brujos. Escúchame, vuelvo y repito, son brujos los que están aliados con el diablo para destruir familias, iglesias. Iglesia, levántate, despierta en el nombre de Jesús, porque Satanás está usando los mismos aliados dentro de las congregaciones, porque tú no ayunas, no oras, no buscas el rostro de Dios. Despierte, despierte, iglesia, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y kamasheta rebakanda. Dígame, ¿cuáles son esas grandes cosas ocultas? Lo que está sucediendo en la iglesia, lo que está sucediendo en tu vida, de cuántas generaciones vienes atado, de cuántos ancestros vienes atados. ¿Cómo están los mismos brujos manipulando las ofrendas de la iglesia? En las iglesias hay mismos brujos o aliados con brujos, de brujos, trabajando, siendo tesoreros, siendo vicepresidentes, siendo secretarios. Están aliados con Satanás. Y lo puedo decir porque lo he vivido, lo he visto y lo he guerreado sobre este punto, ¿verdad? Y entonces el Señor ha sacado y está sacando, nosotros estamos ubicados acá en Siquirres, ahorita estamos en Maryland, Los Lotes, y estamos clamando a Jesucristo para que sean libertados los ojos de los pastores, que el enemigo está adormeciendo, que sean abiertos los ojos de los líderes, que sean abiertos los ojos de la iglesia de Jesucristo, que está desarmada y tienen las armas, pero no saben cómo usarlas. Así que en el nombre de Jesús entramos con todo al llamado a las armas, una convocación a la guerra invisible. Vamos, hermanos, que el Señor le bendiga. Gloria a Jesucristo. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Rey. Damos honra, damos gloria al que vive, al que reina. Ese llamado Jesucristo, mi gran Jesús. Aleluya. Oh, Shamaquita, Rabasaya. En el nombre de Jesús de Nazaret, que seas tú, Espíritu Santo, el que hable en este momento, el que dirija esta lección 11 del nivel número 6. Gloria a Dios. De despertando profeta en ti. Amén. Gloria a Dios. Introducción. Hay una gran batalla siendo liberada en el mundo espiritual. Es una batalla personal interior entre la carne y el espíritu. Es una batalla social con las fuerzas del mal del mundo, mi hermano. Es una batalla espiritual con los poderes sobrenaturales del maligno. Por eso debemos de estar preparados. En los tiempos del Antiguo Testamento, la trompeta era usada para convocar al pueblo de Dios para la batalla. Hoy
un llamado espiritual está sonando en todas las naciones del mundo. Es un llamado a la guerra invisible, es un llamado a las armas. Pilas, hermanos, pilas, en el nombre de Jesús. Exhorto a la iglesia de Jesucristo que escuchen ese llamado espiritual. ¿Cómo lo escuchan? Llenos del Espíritu Santo, viviendo en el Espíritu. Si usted no vive en el Espíritu, vas a perder la guerra. Existe una guerra que está siendo librada en el mundo hoy. No es un conflicto entre naciones, tribus o líderes del gobierno. No es una rebelión o un golpe de estado. Es una batalla invisible que tiene lugar en el mundo del espíritu. Este capítulo introduce la guerra invisible en la que cada creyente está comprometido. Oiga, estás comprometido. Es una guerra en la que ninguno usa uniforme, pero en la cual cada uno es un blanco. No podemos estar descubiertos, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo con la armadura. El registro histórico y profético de esta guerra está contenido en la palabra de Dios, que es la Biblia. Capítulo 1, iniciamos con este capítulo, la guerra invisible. Vamos a darle unos detalles acá para que usted pueda hacerlo al final de esta lección. Objetivos. Al concluir todo este capítulo, serás capaz, oiga el reto que te voy a hacer, alumno, alumna, capaz de escribir el versículo clave de memoria. ¿Usted cree que usted puede escribir este versículo que le vamos a dar a continuación al final? El versículo clave de memoria. Perdón. 2. Demostrar entendimiento de los reinos espiritual y natural. Eso es lo que yo quiero que usted me dé en la tarea. Demostrar entendimiento de los reinos espirituales y naturales. Explicar qué entendió de los reinos naturales y espirituales. 3. Tiene que definirme la palabra rey. Tiene que definir la palabra reino. Identificar los dos reinos espirituales. Vamos por el 5, ahora vamos por el 6. Determinar a cuál reino tú perteneces. 7. Identificar las fuerzas espirituales del bien. 8. Identificar las fuerzas espirituales del mal. 9. Explicar qué se entiende por guerra espiritual. 10. Identificar la razón para la guerra espiritual. 11. Identificar el principio básico del entendimiento de la guerra espiritual. Yo de todas maneras, yo le voy a pasar este PDF que hice anoche, se lo voy a pasar a los alumnos en el grupo, en el salón, se lo voy a pasar a todos ustedes para que ustedes puedan mirar bien lo que les estoy especificando acá. Amén. Gloria a Dios. Versículo clave de la cláusula de la guerra. Este es el versículo clave. Mire, es un versículo muy conocido, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:2. ¿Cómo era el versículo? Recuerden, al final les dejo ahí algo muy bonito para que ustedes puedan, una dinámica muy linda, amén. Los reinos naturales, los reinos natural y espiritual. Vamos a empezar con el reino natural y espiritual. Recuerde que usted tiene que estar pilas porque de ahí tiene que sacar la tarea de este resumen, amén. Para entender esta guerra invisible, primero debes entender los mundos natural y espiritual. Dice que el hombre existe en dos mundos, el mundo natural y el mundo espiritual. El mundo natural es el que puede ser visto, sentido,
tocado, escuchado o tanteado. ¿Sabe qué es eso? ¿Sabe qué es todo eso que le estoy diciendo? Tocado, tanteado. ¿Sabe? ¿Sabe qué significa? Ese es el mundo espiritual, no, el mundo natural. El mundo natural, vuelvo y repito, usted lo puede mirar, usted lo puede sentir, tocar, escuchado y lo puede tantear. O sea, es tangible, o sea, es visible. El país, la nación, la ciudad o la villa en la cual vives es parte del mundo natural. Eres un residente en el mundo natural, localizado en uno de los continentes visibles del mundo. Puedes ver la gente que es parte de su ambiente, puedes comunicarte con ellos, puedes experimentar los paisajes, sonidos y olores alrededor de ti. Eso es natural. Pero existe otro mundo en el cual tú vives. Ese mundo es un mundo espiritual. No puedes verlo con tus ojos físicos, pero es tan real con el mundo natural en el que vives. O sea, hermano, usted supiera, usted mirara, una vez el Señor me presentó una partecita muy pequeñita. Miren, no se mira nada, tiene que tener los ojos espirituales para mirarlo. Es tanta la oscuridad y tanto los espíritus inmundos que se miran, que todos andan como casi pegados caminando y andan lo más feo, se escucha y se mira y se huele. Pablo habla en esta división entre lo natural y lo espiritual. Escúcheme, hermano, escúcheme bien porque el Espíritu habla, ¿sabe? El Espíritu me habla en este momento. Es algo tan horrible, es algo tan oloroso, tan feo que nosotros, mi esposo y yo, hemos apercibido el olor del mundo espiritual demoníaco, ¿verdad? Porque tenemos el mundo espiritual, entre el mundo espiritual demoníaco está el espiritual de Dios, porque podemos sentir en el mundo espiritual de Jesucristo el olor fragante, un olor lindo, algo que nunca en la vida uno se le va a olvidar y siempre va a estar ahí en uno, pero no lo puede, nunca ha olido eso tan rico. Pero en el mundo espiritual demoníaco es un olor a mortandad, pero no es la mortandad que usted huele cuando encuentra un perro o algún animal muerto, es algo más allá de la mortandad. Oiga, en 1 Corintios 15:40 nos habla, hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. ¿Sabía usted eso? Que hay cuerpos terrenales también y cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Puesto que la guerra espiritual es justo eso. En la guerra espiritual es justo eso. Espiritual debe ser entendida con una mente espiritual. En nuestro estado natural de pecado, nosotros no podemos entender las cosas espirituales. Usted está en pecado, usted no puede entender nada. Mire, a usted le dicen algo y dice, esta persona está loca, está hablando incoherencia, no sabe lo que habla. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Pero, porque para él son, mire, locura. Y no las puede entender. Porque se han de discernir espiritualmente. Aleluya. 1 Corintios 2:14. Gloria al Rey que vive por los siglos de los siglos. Eso mesmitico. Es necesario usar discernimiento espiritual. Oye, es muy importante usar el discernimiento espiritual para entender las cosas espirituales. Quizás uno de los mejores ejemplos del discernimiento natural y espiritual está registrado en Primera de Reyes. No, perdón, yo creo que es en Primera de Reyes capítulo 6. Registra la historia de una batalla natural en la cual tropas de la enemiga nación de Siria había rodeado un pequeño pueblo llamado Dotán, donde el profeta Eliseo se estaba quedando cuando el siervo de Eliseo, Giesi, vio el gran ejército del enemigo, sintió temor. Eliseo oró para que Dios abriera los ojos espirituales de Giesi
de Giezi para que él pudiera ver las huestes espirituales que lo rodeaban y los protegían. En esta ocasión, Dios abrió los ojos espirituales de Giezi y le permitió ver visiblemente las fuerzas superiores de Dios alistadas para la batalla. La historia de esta batalla en Dotán es similar a las condiciones, hermanos, espirituales de la iglesia de hoy en día, que salimos corriendo cuando vemos la cosa fuerte, pero nunca miramos con ojos espirituales lo que Dios tiene alrededor de nosotros, que son huestes, pero montones de huestes, millares de ángeles que nos asisten. Hay algunos como Eliseo, que ven claramente dentro del reino espiritual. Ellos saben que hay un conflicto que está ocurriendo. Han identificado al enemigo y reconocido las fuerzas de Dios que aseguran en la victoria. Hay otros como Giezi que con un poco de aliento serán capaces de abrir sus ojos espirituales y no serán más temerosos o derrotados por el enemigo. Hay algunos que se dejan ayudar, pero hay otros que no se dejan ayudar, que salen siempre corriendo. Pero tristemente hay muchas personas quienes, como aquellos en la ciudad de Dotán, están durmiendo. Y eso es terriblemente una verdad dolorosa. Están durmiendo espiritualmente. Ellos no saben incluso que el enemigo los ha rodeado y están posicionados para el ataque, a punto de ser atacados, a punto de ser derribados, de ser quitados hasta físicamente de este mundo. Dos reinos espirituales. Dos reinos espirituales. Dentro de los reinos natural y espiritual, de los cuales estamos hablando, existen reinos separados que están gobernados por líderes naturales y espirituales. Vamos a ver los reinos naturales primeramente. Todos los hombres viven en un reino natural en este mundo. Ellos viven en una ciudad o en un pueblo, el cual es parte de una nación. Esa nación es un reino del mundo. Un reino natural es un territorio o pueblo sobre el cual un rey o líder político es el gobernante soberano. La Biblia habla de estos reinos naturales como los reinos del mundo. Los reinos del mundo han venido a estar bajo el poder de la influencia de Satanás. Que eso pues todos lo sabemos. Eso lo sabemos claramente, pero a veces es bueno recordarlo. Aquí nosotros tenemos cita bíblica donde dice, otra vez lo llevó. ¿A quién? A Jesús. ¿Quién? El diablo, a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Oiga, el mismo diablo lleva a Jesús y le muestra los reinos del mundo y toda la gloria de ellos. El versículo 9, estamos en Mateo 4, 8 y 9. 9 ahora. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoraras. Que el Señor te reprenda, Satanás, porque todo lo que hay en el cielo, la tierra y debajo de la tierra pertenece a Jesucristo. Mateo 4, 8, 9. Por eso es que nosotros tenemos que saber que si intentó, según él, engañar a Jesucristo, el Hijo de Dios, con mucho más razón, va a venir a usted y a mí a engañarnos. Pero por eso, si tenemos la mente de Jesucristo, no lo va a lograr. Primera de Juan 5, 19. Tristemente nos recuerda que el mundo entero está bajo el control del maligno. Ok, ahora vamos a ver los reinos espirituales. En adicción a los reinos naturales de este mundo, hay dos reinos espirituales. El reino de Satanás y el reino de Dios. Cada persona viva es una residente de uno de estos dos reinos. ¿En cuál está usted, mi hermana o mi hermano? El reino de Satanás consiste de Satanás, seres espirituales llamados demonios.
Y a la gente no le gusta que le hable de esto. Pero si yo no le hablo, después Dios a mí me va a decir, ¿qué pasó si yo le dije a usted que hable sobre esto? Y yo a usted le digo que seres espirituales son llamados demonios. Y todos los hombres que viven en pecado y rebelión a la palabra de Dios, estos junto con el mundo y la carne son la fuerza espiritual del mal que obran en el mundo de hoy. El reino de Dios consiste de Dios, el Padre, Jesucristo, el Espíritu Santo, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Seres espirituales llamados, son los seres espirituales que son los ángeles y todos los hombres que viven en justicia, que viven en justa obediencia a la palabra de Dios. Estas son las fuerzas espirituales del bien. El reino de Dios no es una iglesia denominacional. Los denominaciones, son organizaciones de hechura humana, de grupos de iglesias. Han sido establecidos con propósitos prácticos de organización y administración. Los demonios son organizaciones, como los bautistas, Asamblea de Dios, metodistas, luteranos, etcétera, 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 denominaciones que usted encuentra nombres que a veces uno dice, pero ¿qué es esto? De nombres y de nombres y de nombres, etcétera. La Biblia nos habla de la verdadera iglesia, la cual no es una denominación u organización religiosa. La verdadera iglesia está compuesta de todos aquellos que se han convertido en residentes del reino de Dios. En el tiempo presente, en el mundo natural, el reino de Dios existe individualmente. El reino de Dios existe individualmente dentro de cada hombre, mujer, niño o niña que haya hecho a Jesús el rey de su vida. Existe comunitariamente en la verdadera iglesia, y donde quiera que las personas hagan de este mundo el tipo de mundo que Dios quiere que sea. En el futuro habrá una manifestación visible del reino de Dios. Así que no digo que es malo los nombres, no, porque por ejemplo está el ministerio Jesús en tu vida, que es tipo iglesia. ¿Por qué? Porque hay unas personas que están ayudando a otras personas, amén, pero no es un nombre, solamente un nombre. Todos somos la iglesia de Jesucristo, todos estamos en este reino de Dios, aleluya, con los ángeles, amén. Ahora, pasamos directamente lo que es a la guerra invisible. La guerra invisible es una batalla que envuelve a todos los hombres y mujeres, puesto que el reino de Satanás es un reino espiritual. O sea, la guerra invisible va a envolver a lo que es el reino espiritual, o sea, el reino de Dios y también el reino de Satanás. Entonces, ¿qué mejor es estar con Dios para tener la victoria en nuestras manos? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. La guerra espiritual no es una batalla natural entre la sangre y la carne. Amén. No es una batalla del hombre contra el hombre. Usted tiene que entender y escuchar claramente, escuche, que la guerra espiritual no es una batalla natural entre la sangre y la carne. O sea, aquí no va a haber sangre ni va a haber carne involucrada. No es una batalla contra usted y contra mí, contra los hombres, contra mujeres, contra niños. No es una batalla visible que estemos de cuerpo a cuerpo pegándonos, aruñándonos, dándonos con palos por la cabeza. Es un conflicto invisible en el mundo del espíritu. Nadie se da cuenta, solo usted es el que está viviendo esa guerra,
pero usted la tiene ganada porque ya Jesús venció en la cruz del Calvario. Es una batalla dentro y alrededor del hombre, no es una guerra visible porque los espíritus están involucrados y aprendemos de Lucas 24:39 en un espíritu, que un espíritu no tiene carne ni huesos. La guerra espiritual es multidimensional, lo cual significa que es liberada de diferentes dimensiones. Escuche. 1. Una batalla social entre el creyente y el mundo. Usted lee Juan 15, 18, 27. 2. Una batalla personal entre la carne y el espíritu. Gálatas 5, 16, 26. 3. Una batalla sobrenatural entre el creyente y los poderes sobrenaturales malignos. Efesios 6, 10, 27. Toda persona viva está comprometida en esta guerra. Se dé cuenta o no, no hay campo neutro. Si se da cuenta o no se da cuenta, aquí no hay neutro, aquí no hay campo neutro, aquí no hay nada. El diablo va con todo. Sean de él o no sean de él, los va a latigar. Los no creyentes están bajo el yugo del mal y han sido llevados cautivos por las fuerzas del enemigo. Mentiras que porque no están con Cristo el diablo los va a proteger, los va a latigar, los va a despedazar, les va a dar muerte física. Son víctimas de la guerra. Los creyentes han sido liberados del enemigo mediante Jesucristo y somos victoriosos, pero están todavía comprometidos en la guerra. El versículo clave de este capítulo indica que nosotros, o sea, usted y yo, todos los creyentes, todos los que amamos a Jesucristo, todos los que vivimos en santidad, los que buscamos su rostro, los que oramos los unos por los otros, combatimos contra fuerzas espirituales malignas. Combatir implica contacto personal cercano. Ninguno está exento de esta batalla. Ninguno puede verla desde la distancia. Estás en el medio del conflicto. Ya sea que lo reconozcas o no, estás en medio del conflicto. Si no lo reconoces, será mejor. Estás equivocado. Si usted no conoce, mucha gente dice, yo mejor me quedo quieto porque yo no quiero que el diablo me latigue. Porque cuando empiezo a ir a la iglesia, yo empiezo con pruebas. Pero estás siempre con pruebas, estás pasando por momentos difíciles. No quieres reconocerlo, pero no estás exento a los ataques de Satanás. Y no hay nadie quien te ayude ahí porque tú no estás haciendo de Jesucristo el centro de su vida. La guerra del cristiano nunca cesa. Siempre estaremos en una guerra continua hasta el día que el Señor nos llame o venga por su iglesia, donde la batalla hace furor. La guerra invisible está siendo librada en la tierra. Y es por eso que el Señor está preparando guerreros y guerreras valientes para esta última batalla. Pronto vamos a estar dando niños y niñas guerreras. Niños y niñas guerreras, que vamos a buscar niños y niñas para entrenarlos en esta batalla. ¿Qué? ¿Por qué no se puede? Claro, ellos tienen la mente como una esponja, ellos van a absorber mejor que nosotros los adultos y van a entender que ellos tienen el poder de Jesucristo. Amén. Oiga, el ladrón, ¿quién es el ladrón? Satanás. Que el Señor le reprenda. No viene, ¿a dónde? A la tierra, sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. Satanás lucha para mantener el control de los reinos del mundo. Él no quiere que estén bajo la autoridad de Dios. La batalla también se efectúa dentro de los corazones, mentes y alma de los hombres y mujeres. Satanás ciega las mentes de los no creyentes
y ataca a los creyentes en el área. Oiga bien usted por qué usted tiene que pararse bien fuerte. Él viene y ataca en las áreas de adoración, palabra y su caminar diario y en su trabajo para Dios. Él siempre te va a estorbar, pero en los capítulos que hemos visto anteriormente vienen todos los actos proféticos y donde usted tiene que prepararse y ponerse en manto de invisibilidad, atar los espíritus de venganza, de accidentes, de robo, todo eso que le hace la vida a usted y la guerra imposible para que usted no deje la casa sola, para que usted tenga miedo a caminar de aquí a la iglesia 100, 200 metros en una oscuridad. Todo eso, usted es libre y el Señor te va a acompañar porque los ángeles son más que ellos y Jesús es más poderoso que todo lo que está allá afuera. En el nombre de Jesús de Nazaret, gloria al Rey. ¿Cómo comenzó la batalla? ¿Cómo comenzó la batalla? Yo les digo algo en el nombre de Jesús. Satanás lucha para mantener el control de los reinos del mundo. Él lucha, él no, de todas maneras nunca va a poder dormir. El sueño de él se lo quitó él mismo por la desobediencia, la arrogancia. Todas esas cosas son de él. De él da todo eso. Él nunca va a descansar porque él quiere el control de los dos reinos. Él quiere el reino espiritual de Jesucristo y él quiere el reino de él. Él no quiere estar bajo la autoridad de Dios. Él no quiere ser mandado por nadie. La batalla también se efectúa dentro de los corazones, mentes y almas de los hombres y mujeres. Satanás cierra las mentes. Entonces vemos cómo comenzó la batalla. La guerra invisible comenzó en el cielo con un ángel llamado Lucifer, que fue originalmente un hermoso ángel creado por Dios y era parte del reino de Dios. O sea, Satanás es bien sorompito, bien tontico, porque tenía el reino de Dios, estaba con Jesús. Pero Lucifer decidió querer tomar el control del reino de Dios. Se creyó más que Dios. Puedes leer en su rebelión en Isaías 14, 12, 17 y en Ezequiel 28, 12. Estudiarás sobre esto con más detalle después de este curso, de este entrenamiento, de esta lección. Un grupo de ángeles se unió a Lucifer, ahora llamado Satanás, en su rebelión. Lucifer y los ángeles rebeldes fueron expulsados del cielo por Dios. Ellos formaron su propio reino en la tierra y se vinieron para donde nosotros estábamos. Se vinieron para acá. Ellos querían destruirnos. ¿Por qué? Porque somos la creación perfecta de Dios. Amén. Él hizo una creación perfecta. Entonces, una guerra en el cielo. Miguel, el arcángel Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón llamado Satanás. Luchaban el dragón y sus ángeles, Apocalipsis 12, 7. Hermanos, y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo, Satanás. Acuérdese cómo se llama. Diablo, Satanás, el engañador, el mentiroso, el cual engaña al mundo entero. Él ya fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis 12, 9. Así fue como empezó la gran batalla. Y seguimos, el final ya lo conocemos. Seremos transformados con poder. Y vamos a la nueva Jerusalén, aleluya. Y ellos serán lanzados al lago de fuego. Nosotros conocemos el final. A él no le gusta que le recuerden eso, por eso él lucha. Lucifer llegó a ser conocido como Satanás y los ángeles que lo siguieron en su rebelión como demonios. Los espíritus demoníacos pueden entrar, atormentar, controlar y usar a los humanos que pertenecen al reino de Satanás. Ellos motivan a hacer actos malignos que son realizados por hombres y mujeres.
Satanás dirige a sus demonios en sus actividades malignas. Él combina esas fuerzas y fuerzas poderosas con el mundo y la carne para batallar contra todo el género humano. Razones detrás del conflicto. Vamos a ver las razones detrás del conflicto. El hombre fue originalmente creado a la imagen de Dios y para la gloria de Dios. Acuérdese eso. Acuérdese eso, que nosotros fuimos creados a la imagen de Dios. Por eso Satanás nos pelea. Porque no quiere a nadie que se parezca a Dios y yo me parezco a Él mucho, mucho. Por eso Él me sigue donde quiera que sea. Él me quiere hacer la guerra, pero ya está ganada. Ya nosotros no tenemos que hacer nada. Solo vamos a orar, 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 orar y clamar y adorar, adorar y adorar y darle gracias a Dios y guerrear espiritualmente. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Génesis capítulo 2. La guerra invisible contra el hombre comenzó con la primera tentación en el jardín del Edén. Santo, aleluya. Génesis capítulo 3. Satanás hizo pecar a Adán y a Eva. Esto resultó en que todo el género humano heredara la naturaleza pecaminosa y realizara actos individuales de pecado conforme a esa naturaleza. Ay, Adán y Eva, qué torteros que fueron, ¿verdad? Pero así sucedieron las cosas. Pero nosotros no tenemos por qué heredar eso. Nosotros venimos en el nombre de Jesús renunciando a todas esas herencias pecaminosas. Venimos en el nombre de Jesús todas esas herencias de miles de siglos, renunciando a ellas. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, ahí dice, estamos destituidos de la gloria de Dios, Romanos 5, 10, 12. También resultó en la guerra invisible entre el hombre y las fuerzas del mal. Pondré enemistad entre ti, ¿entre quién? Satanás, y la mujer, o sea, género humano, y entre tu simiente, o sea, las fuerzas del mal, y las simientes suyas, las fuerzas del bien, representadas por el Señor Jesucristo. Génesis 3:15. A causa del pecado el hombre fue separado de Dios y condenado a la muerte, pero Dios amó al hombre, por tanto que ideó un plan especial para salvar del pecado. Él es amor eterno. Él nos ama tanto, tanto, que eso pasó hace más de 2000 años, que Él entregó su vida. Jesús entregó la vida de Él por usted y por mí. Él lo hizo. No le importó que iba a sufrir. No le importó que iba a pasar por duros momentos. No le importó el sacrificio perfecto. Por eso ese sacrificio anulo todos los actos pecaminosos y no los heredo. Los renuncio a Satanás y a sus actos pecaminosos, a la carne, en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Juan 3, 16, 17. Este versículo lo debemos de tener en la mente, memorizado en el corazón, marcado ahí, bien apretado, bien empeñado en nuestras vidas, mediante la creencia en Jesús, la confesión y el arrepentimiento del pecado. Los hombres y mujeres pueden ser liberados del poder del enemigo. Si usted no entrega su corazón a Jesús, difícilmente va a conocer a Dios.
Tiene que entregarle su corazón a Él para salir de aquel mundo pecaminoso que nos metió Adán y Eva. Todo aquello que Él trajo por el pecado que entró por ellos, eso condenó al mundo. La muerte y resurrección de Jesús no solamente resultó en la salvación del pecado, también derrotó al enemigo Satanás. Te derrotaron en la cruz del Calvario. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. 1 Juan 3:8. Aleluya por este texto tan hermoso, porque Él deshizo las obras de Satanás y las deshace y las seguirá deshaciendo. Todos los días deshacemos los hechizos, las brujerías, los actos inmundos que tienen contra los hijos de Dios, los brujos, los demonios, todos los deshacemos en el nombre poderoso de Jesucristo. Así que le rompemos las actas, los decretos en el nombre de Jesús. Apagamos velas, candelas de colores, de multicolores en el nombre de Jesús, y le rompemos los altares literalmente en el nombre de Jesús, y que vuelvan a ser, y los ángeles cada 2 segundos, 1 segundo, estarán rompiendo altares. Cada vez que intenten levantar un altar será roto. Cada vez que intenten ponerme mi nombre, mi familia y mi esposo en ataúdes, en tierra de cementerio, en el cementerio o en los ríos, los mares, altares satánicos en contra de mi ministerio, de este ministerio, de mi vida, de los hermanos, serán derribados por los ángeles. Es una orden que se le ha dado desde lo alto en el nombre de Jesús. Pero si Satanás está derrotado, ¿por qué entonces la guerra continúa? Seguido a cada guerra quedan siempre residuos de residencia enemiga, tropas rebeldes que no se rendirán hasta que la fuerza los obligue a hacerlo. Aunque Jesús derrotó a Satanás, estamos viviendo en un territorio todavía ocupado por las fuerzas enemigas de residencia. Entender las estrategias de guerra espiritual nos da la habilidad de tratar con estos poderes malignos. Satanás está tratando de mantener a los hombres cautivos en el pecado mediante métodos engañosos. Está incitando a los hombres y mujeres y a las lujurias de la vida pecaminosa, el apunte de los efectos del alma y el espíritu, los cuales legítimamente pertenecen a Dios. Tremendamente, ¿verdad? Dice que el ladrón, ¿quién es el ladrón? Satanás. No viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. Satanás todavía quiere ser el gobernante supremo. Está librando una batalla intensa por el corazón, mente, alma, espíritu de los hombres. Sus estrategias están dirigidas contra Dios, su plan, su pueblo. La batalla continuará en gran conflicto final, el cual estudiarás en el último capítulo de este curso. Gloria a Dios y al Rey de Reyes. El significado de la guerra espiritual. Gloria a Dios, aleluya. Escuchen el significado de la guerra espiritual. La guerra espiritual es el análisis de la participación activa en la guerra espiritual invisible. Incluye el estudio de las fuerzas opuestas del bien y del mal, las estrategias de Satanás y las estrategias espirituales para vencer a Satanás en el nombre poderoso de Jesús. La guerra espiritual es más que un mero análisis de principios espirituales. Incluye la participación activa en la guerra mediante la aplicación de estas estrategias en la vida y el ministerio. Una de las más activas estrategias de Satanás es mantener a los creyentes ignorantes de sus engaños. Pero dice que es importante conocer las estrategias de Satanás. ¿Y cómo las conocemos? Tenemos que meternos. Queremos que meternos ahí adentro. No tenemos que tener miedo para que Satanás no saque ventaja alguna sobre nosotros. Pues no ignoramos sus maquinaciones. 2 Corintios 2:11.
Debemos aprender todo lo que podamos sobre las estrategias de ataque de Satanás. Debemos también entender las bases bíblicas de la victoria sobre Satanás y las fuerzas del mal. Estamos llamados a un combate inteligente, básico al entendimiento de la guerra espiritual. En este principio, llave. Debes reconocer que todas las batallas de la vida, sean físicas, espirituales, emocionales, mentales, financieras y con personalidades humanas, son solamente manifestaciones exteriores de una causa espiritual. Aunque en el mundo natural los problemas pueden ocurrir a través de las circunstancias de la vida, la base de estas batallas naturales está en el mundo espiritual. Leer la historia de Job, Job capítulo 1 y 2, que confirma este principio. Hemos tratado de corregir los males de este mundo mediante la educación, legislación y un ambiente mejorado. No ha funcionado porque los males visibles de este mundo son el resultado de una causa espiritual subyacente. No pueden ser corregidos por medios naturales. Vive el Rey, aleluya. ¿A qué reino usted pertenece, mi hermano, mi hermana? ¿A qué reino usted pertenece? ¿Es el reino natural un rey? En el reino natural un rey es un soberano de un reino. Todo el territorio y el pueblo en el reino pertenecen a él. Tiene el poder de la vida y la muerte sobre sus sujetos. Lo mismo es cierto en el mundo espiritual. Eres parte o del reino de Dios o del reino de Satanás. O Dios o Satanás tienen el poder sobre tu vida. Una de las parábolas de Jesús ilustra que todos los hombres o son parte del reino de Satanás o del reino de Dios. Jesús comparó el mundo con un campo. La buena semilla en el campo eran los hijos del reino de Dios. La mala semilla, la cual resultó en el crecimiento de las malezas, cizañas, eran los hijos del maligno. O sea, no pueden estar juntos, están creciendo juntos, pero no pueden tener un mismo rey. O es Dios o es Satanás. El campo es el mundo. La batalla, la buena semilla son los hijos del reino. Y las cizañas son los hijos del malo. Mateo 3:38, bíblico. Ahí está la palabra bíblica, clave, para que usted entienda perfectamente lo que Dios está hablando. La gente entra en el reino de Satanás mediante el nacimiento natural. La Biblia enseña que todos los hombres son nacidos en pecado. Esto significa que ellos tienen una naturaleza básica del pecado o la semilla del pecado dentro de ellos. Su inclinación natural es hacer lo malo. Pero ahí entramos nosotros, los ministros de liberación, donde ya conocemos con base bíblica que nosotros debemos de asolar, o sea, asolar con acto profético el ombligo de aquel niño o de aquella madre y declarar en el nombre de Jesús que ellos serán el diseño de Dios. Porque cuando nacen con el diseño de Dios, pero Satanás inmediatamente cambia eso, pone el diseño de él, la semilla del mal. Entonces, cuando la persona ha aceptado a Jesucristo en su corazón y le ha entregado ese niño, esa niña a Jesucristo, ese niño nace para bien. Ese niño nace con la semilla del bien. ¿Por qué? Se la quitamos la semilla del mal y montamos ese niño en el diseño de Dios. Pero tenemos que romper todo lo que viene generacionalmente, todas las maldiciones habladas, todo aquello como maldiciones generacionales, como la brujería, como los pactos, como las maldiciones habladas, como los pecados propios. Esos son 5 puertas principales que siempre tocamos en los temas de liberación. Esos son los más que todos los 5 que vamos a cerrar y vamos a poner a ese niño en el diseño de Dios. Pero cuando no se hace nada de esto, es cuando ellos nacen con la semilla mala, con la semilla del enemigo, que eso es un proceso después que vamos ayudando a las personas para volver al diseño de Dios.
Amén, por eso pasan tantas cosas, amén. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Salmo 51:5. Por tanto, como el pecado entró en el mundo, por un hombre, Adán, o sea, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Por tanto, todos pecaron, Romanos 5:12. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23. Y eso de que están destituidos, eso era antes de que Jesús diera su vida por nosotros. Él nos libró de la muerte eterna, nos libró del reino de las tinieblas. Así que ya casi estamos finalizando y vamos a hacer esto en 2 partes, pero creo que es mejor finalizarlo ya que pues estamos finalizando ya. Puesto que todos hemos nacido con la naturaleza de pecado, todos en algún tiempo hemos sido parte del reino de Satanás. Todo lo que se mantiene pecadores continúa siendo parte del reino de Satanás. Todo el mensaje de la palabra escrita de Dios, la Santa Biblia, es la apelación al hombre de trasladarse del reino maligno de Satanás al reino de Dios. Ese es el diseño que Satanás roba, que Satanás coge, agarra, toca para sembrar la mala semilla en el vientre. Apenas ese niño entra al vientre de su madre, en el momento que fue concebido, el momento que dio a luz en el vientre, primera vez que entra, él está atento ahí. Pero como los ángeles miran que no has hecho nada para remover eso, ellos no pueden salir a su encuentro. Los hombres son nacidos dentro del reino de Satanás mediante el nacimiento natural. Deben ser renacidos dentro del reino de Dios a través del nacimiento espiritual. La entrada en el reino de Dios y por la experiencia del nuevo nacimiento explica en Juan 3, hay solamente 2 divisiones en la guerra espiritual, invisible. Jesús dijo, el que no está en mí, de mi parte está contra mí. Lucas 11:23. Entonces, todos por naturaleza debemos de entregar nuestro corazón con voluntad propia a Dios. Nuestros hijos, como hijos de Dios que somos, tenemos un bebé en nuestro vientre y le decimos, Señor, te entregamos mi bebé en tus manos, y empezamos a orar cortando maldiciones generacionales, pactos, brujerías, palabras mal habladas y un montón de cosas, y lo limpiamos, salamos el ombligo de la madre, cuando nace el bebé salamos el ombligo del bebé, cortamos el hilo del brujo ancestral en el nombre de Jesús. Cuando el niño tiene después de 7 años 5 sentidos bien desarrollados, le explicamos quién es Jesucristo, porque él va conociéndolo desde niño, desde el vientre va conociendo a Jesús. Él nace y va conociendo, se congregan, el niño va creciendo en Jesucristo. Cuando tiene una cierta edad de 5 o 7 años, él va a entregar su corazón a Jesús, y ya él hizo el nacimiento, el nuevo nacimiento con Jesucristo, vuelve a nacer de nuevo del Espíritu Santo. No puede ser neutral en esta guerra. Estás de un lado u otro. Esta guerra espiritual, incluso algunos creyentes, debido a su temor, la confrontación con el enemigo, tratan de ignorar la guerra y tratan de hacer una tregua con el enemigo. Piensan que si ignoran a Satanás, él no los molestará. Esta es una de las principales estrategias del enemigo. Él trata de dejar inmóviles a los miembros del ejército de Dios mediante las tácticas de terror. Pero no hay neutralidad en esta guerra. Eres o una víctima o un vencedor. Yo quiero ser un vencedor en Jesucristo. El llamado espiritual a las armas está sucediendo. ¿Estás en el lado del bien o del mal? ¿Eres parte del reino de Satanás o del reino de Dios? ¿A qué reino perteneces? ¿Eres víctima o vencedor de la guerra invisible? Aleluya, gloria a Dios. Aquí finalizamos, pero aquí viene una inspección para usted, alumno. Alumno, como le dije al principio, escriba el verso clave de las cláusulas de la guerra.
Aquí le pongo, yo le voy a pasar el PDF para que usted pueda imprimirlo y vaya dejando su librito ahí para que usted pueda enseñar a otras personas también. Y aquí pues yo les puse aquí unas rayitas para que ustedes puedan escribir. Pero en el audio que usted me va a hacer o video para yo poder ver cómo vamos nosotros, aquí va a decirme en el audio que usted va a hacer de este análisis, va a decirme el texto bíblico clave, eh, eh, cuáles son las dos, el número 2, el A, el verso, el B, cuáles son las dos divisiones hechas en 1 Corintios, busca 1 Corintios 15, 44, 49, la C, cuáles son los dos reinos invisibles en el reino de hoy, la D, enumere las fuerzas espirituales del mal, el E, enumere las fuerzas espirituales del bien, el F, defina la palabra rey, el G, qué significa, qué entiende por guerra espiritual, el H, cuál es la razón detrás del gran conflicto espiritual, el I, cuál es el principio básico para el entendimiento de la guerra espiritual. Las respuestas se encuentran al final, pero no se las vamos a dar todavía. No se las vamos a dar todavía, yo las respuestas las tengo. Pero yo sé que usted es inteligente y usted me va a dar la respuesta, aunque se acerque bastante a la que tengo yo. ¿Sientes que has sido una víctima de la guerra espiritual? ¿En qué áreas de tu vida o ministerio has estado perdiendo la batalla? ¿Has estado perdiendo la batalla en el reino espiritual, el reino emocional, el reino físico, el reino mental, el reino de las finanzas, con personalidades humanas? Es importante identificar estas áreas de derrota de la manera que puedas aplicar el conocimiento que adquiriste en este estudio a las áreas prácticas de la vida y el ministerio. Revea la historia de Segunda Reyes 6 que fue discutida en esta lección. Conoces personas como Jesse y como aquellos en la ciudad de Dotán. ¿Cómo puedes ayudarles? Puesto la guerra espiritual tiene muchas dimensiones. Debes luchar personalmente con el pecado, socialmente con el mal en el mundo y sobrenatural mediante el ministerio de liberación. Estudia Biblia como un manual de guerra espiritual. Es el registro histórico de la guerra espiritual, revelando las victorias y derrotas en la batalla pasadas. El profeta es profético mostrando el curso de la guerra hasta el final del conflicto final. Aquí tengo lo que estamos hablando de la visión, que siempre lo poníamos al inicio. Y continúa, no creo que supieran que quisiera poder considerar buscar un llamado superior, interrumpí. Ni siquiera merezco estar sentado aquí en este lugar que ustedes dicen es el sitio más bajo del cielo. ¿Cómo puedo siquiera considerar la búsqueda de un llamado mayor? El llamado superior no está fuera del alcance de ninguno de los cuales el Señor haya llamado. Te diré lo que puedes mantenerte en el camino de la vida: el amor al Salvador y la búsqueda de su gloria. Todo lo que hagas para exaltarte a ti mismo tan solo traerá algún día la más terrible humillación. Todo lo que hagas por causa del amor verdadero por el Salvador para glorificar su nombre extenderá los límites de su reino externo y finalmente resultará en un lugar más alto para ti mismo. Vive por aquellas cosas que registran. Aquí no te importen las cosas que se registran en la tierra. La pareja partió con un abrazo alegre. Todavía yo sentía de todos menos alegría. A medida que alejaban nuevamente, me sentía sobrecogido con mis propios pecados sobre mí. Como una cascada comenzó a caer el recuerdo de las veces que se había utilizado a la gente para mis propios propósitos, e incluso cuando había usado el nombre de Jesús para adelantar mis ambiciones o para hacerme a mí mismo parecer mejor. Aquí en este lugar donde podía contemplar el poder y la gloria de aquel a quien había usado, esto llegó a ser más repulsivo de lo que había soportado. Caí sobre mi rostro en la desesperación más tremenda que hasta ese entonces hubiera experimentado. Después de lo que parecía una eternidad de haber visto a estas personas y sucesos que pasaron delante de mí, sentí que la esposa del reformador me levantaba sobre mis pies.
nuevamente me sobrecogía a su pureza, especialmente ahora que me sentía tan malvado y corrupto, tenía un deseo muy fuerte de adorarla, debido a su pureza. Mira al Hijo, dijo ella enfáticamente, tu deseo de adorarme a mí o a cualquier otra persona en este momento es tan solo un intento de sacar la atención de ti y justificarse de tratando de ser lo que no eres. Yo soy pura ahora porque miré hacia Él. Necesitas ver la corrupción para corrupción que está en tu propia alma, pero luego no debes permanecer en ti mismo ni buscar justificarte en otras en obras muertas, sino buscarlo a Él. Eso es lo que yo les digo. Y me digo a mí misma, Cinia, mira a Jesucristo, míralo a Él, mira al Rey, mira a Jesús, no mire lo que está a tu alrededor, mira solamente al autor y consumador de la vida, y el Rey de Reyes, Señor de Señores. Gracias, Jesucristo. Gracias, Señor, por esta lección. Que Dios le bendiga, hermanos, y será hasta la próxima.